이완창이었습니다. 이렇게 이 숫자로 그대로 하면 돼요. 왜 오늘 안 했어요? 지난주에 너무 많이 와가 100명을 그렇게 하니까 이 구청에서 나와서 그렇게 제재를 했다 그래요. 성가대 100명 다 와 앉으니까 제재한 것이지 지금 20% 하면 됩니다. 지금 이대로 오늘 한 것처럼 다음 주부터 그래 하세요. 저 지금 또 앉아 있잖아요. 저런 식으로. 성가대 비어 있습니까? 자리 있잖아요. 그러니까 잘 파악해서 실제로 우리가 듣는 거 녹화된 거 듣는 거 다르니까 그렇게 오늘 이후로 녹화된 거 하지 마세요. 한 명 하든 두 명이 하든 하세요. 그렇게 하나님 앞에 찬양 드리는 것을 우리가 정말 중심을 다해서 드려야 되고, 일제시대 때는 예배한다고 잡혀가고 죽이고 했는데 지금 이거 정도 가지고 뭘 그렇게 죽을 거 뭐가 있어요. 매주 하나님을 높이 찬양합시다. 자, 신앙 고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 온라인 예배 드리고 있는 성도들, 또 원리스홀, 비전홀, 우리 또 태영아부홀 다 같이 서로 다 인사합시다. 나를 넘어서 말씀을 따라갑시다. 이들의 말씀 가지고 믿음대로 됩니다라는 제목으로 말씀을 드립니다. 영국이 한참 남미 대륙에 그렇게 진출하고 있을 때 한 영국 선교사가 이 브라질의 이 아마존강 최하루에 그렇게 거기에 이제 도착을 했습니다. 거기서 이제 선교 활동을 펼치려고 들어갔는데 보니까 주민들이 온몸에 털로 다 덮여 있어. 그러니까 이 선교사 보니까 이게 원숭이인지 사람인지 구분이 안 돼. 그래서 본국에 누가 인간이고 누가 원숭이인지 구별하는 구별법을 알려달라고 그렇게 연락을 했더니 연락이 왔어요. 전보관한테. 그 내용이 뭐냐? 웃는 거는 인간이고 안 웃는 거는 원숭이다. 그랬대. 웃는 그 짐승은 웃지를 않지요. 울기는 하지만 웃지는 않습니다. 웃을 수가 없어요. 그래서 웃는 것은 인간이고 안 웃는 것은 원숭이다. 자, 사람이 짐승과 다른 특징이 하나 있어요. 그것이 바로 웃음입니다. 웃음. 생식 기능은 짐승과 거의 비슷합니다. 그런데 사람만 웃어요. 지금 시대 코로나19로 인해서 이렇게 어렵고 제재를 받고 여러 가지 활동이나 경제적으로 어려움을 당하지만은 누구나 다 지금 웃을 수 없는 환경이에요. 지금 환경 자체가 많이 어둡습니다. 그런데 이 성경은 이런 상황 속에 파묻혀 있지 말고 하나님의 뜻과 계획이 뭐냐, 하나님이 원하시는 것이 우리에게 원하는 것이 뭐냐, 사도 바울이 말했어요. 사도 바울이 뭐라 그랬냐? 데살로니가 전서 5장 16절 18절 항상 기뻐하라. 감옥에서 하는 말이에요. 감옥에서 쉬지 말고 기도하라. 품사에 감사하라. 이것이 뭐요? 우리를 향한 하나님의 뜻이니라. 하나님의 뜻이기 때문에 우리는 항상 기뻐해야 돼요. 상관없어. 환경, 사람 상관없어. 항상 기뻐하라. 이걸 강조했어요. 바울이 강조했으니까 웃으시기 바랍니다. 모든 일, 모든 것 이유 없이 감사하세요. Todas las cosas sin razón, quiero que dé agradecimiento. Siempre estén gozosos. Dar agradecimiento. Esto es la voluntad de Dios. Quiero que tengan el tiempo para concentrar para agradecimiento. Hay un montón de cosas para dar agradecimientos. Piénselo, concéntrelo, a ver qué tantos agradecimientos hay en mi vida. A través del Evangelio, en medio de dificultades, este nivel espiritual. En la iglesia primitiva los creyentes eran así. La iglesia primitiva, al transmitir, solamente le interesaba transmitir el Evangelio. A través
del Evangelio quiere que viva la mejor vida de disfrutar. Con las normas del mundo no podemos disfrutar y hay un límite, pero tenemos que saborear verdaderamente la palabra de Dios y tenemos que vivir una vida de disfrutar la palabra. Solamente la palabra de Dios tenemos que creer. Todo se cambia, pero la palabra de Dios no. Por eso, en el año 2021, tomando la palabra de Dios, abre tu boca, yo la llenaré. La palabra de oración, la palabra de la palabra. Abra bien grande. Nos dio este pacto. Nosotros, cuando abrimos la boca de fe y la boca de palabra, y entonces el poder de Dios, quien es nuestro poder, nos llena satisfechamente. Nos prometió. Nos prometió. ¿Para qué venimos a la iglesia si no creemos la promesa de Dios? Venimos a escuchar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios y experimentar la palabra de Dios. Por eso vinimos a la iglesia. Nosotros, ¿cuál es el título de hoy? Se hace como tu fe. Se hace como tu fe. Abra bien grande su boca de fe. Y si viven así, se va a hacer como la fe. La fe tiene la victoria. La fe, primero, segundo, tercero, la fe. Cuando abre la boca bien grande de la fe, van a hacer crecimiento espiritualmente. Cuando abrimos la boca bien grandes de la oración, van a recibir las respuestas. Cuando se declara la palabra de Dios, tenemos que creer la palabra como recibimos y aplicar esa palabra. ¿Por qué con sus mentalidades, con sus pensamientos analizan, estudian y hacen incredulidad? Eso es no ser humilde delante de Dios. Vean esas personas que son así, están teniendo la respuesta. Esas personas, vean si están teniendo frutos y están viviendo bien. No, no tienen nada. Solamente su boca están vivos, no tienen nada ellos. Ustedes, cuando obedecen la palabra de Dios y tiene que aplicar, no tiene que sumar y restar. Nosotros no tenemos la identidad y el derecho de analizar la palabra de Dios. El punto de vista nuestro tiene que estar en Creador del camino, quien es el que nos abre el grande camino, nuestro Señor. Aunque no entendamos, cuando seguimos la palabra, Dios nos abra el camino. Y Dios me abre la grande camino. Y también es el Dios de trabajador de milagros. Dios hace milagros delante míos. Nosotros hasta ahora vivir en este tiempo no es un milagro. Frenó la luna y el sol. Los pueblos de Israel cuando estaban yendo a la tierra de Canaán. Vean si no hay una sola cosa que no sea milagro. Durante 40 años le dio codorniz y maná y le dio de comer. Ustedes superan sus pensamientos. Y los zapatillas que caminaban en el desierto no se rompían, no se gastaban. Si lo hace Dios, lo pueden hacer. Por eso son milagros. Por eso nuestra vida es un milagro. ¿Qué es el milagro? Es el milagro que hace Dios. Que Dios lo hizo, Dios lo hace. No podemos llegar a entender. Esto es una vida de fe. Siempre tenemos que experimentar a Dios trabajador de milagro. ¿Cuál es el siguiente? Guardas de las promesas. La palabra que hace promesa a Dios cumple sí o sí. Ustedes porque no creen, pero Dios cumple sí o sí. Ustedes no cumplen porque no creen. Quiero que ustedes aferren la palabra fuertemente. Y la luz de la oscuridad. Dios que alumbra en la luz de la oscuridad. Nuestro ambiente, nuestra creación, es oscuridad, pero Dios nos alumbra en nuestras oscuridades. Quiero que ustedes den su punto de vista totalmente a nuestro Dios. Al ser así, en la vida de ustedes le cambia la lista de batalla. De cada momento Dios nos cambia la lista del partido
y nos hace vivir experimentando la escala de Dios. Evangelización de 237 naciones. Esto es la escala de Dios. Esto es la escala de Dios. Hablando sinceramente, nosotros, yendo a otro país, no estamos transmitiendo la palabra. No tenemos ese nivel, ni siquiera nuestro pensamiento. Están ocupados en mí. No hay tiempo para pensar a otro país, pero si entramos en la escala de Dios es posible. Por eso Estados Unidos, Australia, en todos los otros países vienen a Corea y están transmitiendo la palabra. Y ellos recibieron martirio, todos los misioneros extranjeros. Por eso nosotros recibimos la salvación. Y entonces nosotros también tenemos que devolver esa deuda de los misioneros. Hoy vino el misionero Chung Mun-si. Es el tiempo en línea, pero a Pakistán, están por internet, están haciendo lo posible a Ucrania, a Siberia, y están levantando los seminarios teológicos. Es un mundo maravilloso. Aunque no vayamos, podemos hacer todas las cosas. Estamos en esta situación. Por eso quiero que vivan en la escala de Dios. Por eso es muy importante esta vista espiritual. La vista de fe. Quiero que vean todas las cosas con la vista de fe. Y vean los casos. Si no ven con la fe, es incredulidad. Al tener esta vista de incredulidad, nos fundimos yo y fracasan a otra persona. Hay mucha diferencia si tenemos vista de fe o vista de incredulidad. Cuando calificamos a la persona, vean con la vista de fe. Esa persona tiene buena fe. No vean con sus ojos de incredulidad. Hoy en el capítulo de hoy, Jesús, haciendo su ministerio, se levantó un caso que se emocionó a Jesús. ¿Quién es esa persona que le hizo emocionar a Jesús? Es una mujer extranjera, es no creyentes. Eran extranjera. Está anotado el contenido de la historia de esta mujer extranjera, haciendo una vida de fe. Lo más lamentable es que no puedan crecer nuestra fe y caminar al mismo lugar todo el tiempo. No hasta ese nivel, sino siendo un poco más, tiene un fe de retroceso. Esas personas que tienen esta vida son las personas más lamentables. En Hebreos capítulo 10, 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Tiene que crecer la fe. Ese diaconisa, ese diácono, ese asistente pastor tiene buen fe y tiene crecimiento de fe. Su palabra, su vocabulario es diferente. Eso sentimos. Sentimos la familia, los hermanos, los amigos, los compañeros. Sienten que esa persona está mejorando su fe. Siempre hablaba cosas de incredulidad, pero ahora están hablando todo de la creencia. Cambió totalmente a través de la fe. Por eso ustedes, todos los tiempos, haciendo vida de fe, tienen que tener un cambio de mejoramientos y tener crecimiento de fe. Las personas del mundo también hacen muchas cosas para su desarrollo personal. Por eso, cuando trabajan en sus trabajos, al regresar, al terminar, trabajan en otros lugares y siempre están esforzando para mejorar su calidad de vida. Las personas para comer y vivir hacen ese esfuerzo, pero siendo un hijo de Dios tenemos que tener mejoramiento espiritualmente. ¿Qué es esto? Es mejoramiento de fe. Esto es lo mejor. Tener crecimiento todos los días. Nuestra fe es hacerlo estar más alegre en nuestra vida abundantemente. Los creyentes de la iglesia Yehová tienen que crecerse la fe todo el tiempo. Yo cuando veo todo, si esa fe de esa persona está retrocediendo o está teniendo crecimiento. Yo veo.
Otras personas pueden engañar, pero nuestra iglesia no pueden engañar, porque yo lo veo. Por eso espiritualmente, háganos cambiar espiritualmente. Háganos tener mejoramiento de fe. Tenemos que orar todo el tiempo. Así podemos ser utilizados para la obra de Dios. A través de la palabra de hoy, quiero que tengan el mejoramiento espiritual y que puedan dar influencia como absoluto discípulo de Cristo. Como punto 1 es plataforma de fe. 21-22, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús, a través de los fariseos y las escribas, después de romper Jesús el molde de pensamientos religiosos y regalismo de fariseos, escribas y judíos, fue para la región de Tiro y de Sidón. Esto es, en día de ahora, es Líbano. Ustedes cuando van a Israel o cuando ven la mapa, pueden ver, están pegados con Israel, Líbano. Es Líbano. Jesús en ese momento, ¿por qué entró a esta región que lo prohibían los judíos? ¿Por qué entró? Porque exteriormente estaban seguros que los líderes judíos que habían sido influenciados por las palabras de Jesús, y entonces ellos estaban más atentos y estarían atacando más con fuerzas. Eso estaba seguro Jesús lo que sentía. Por eso, para esquivarse la discusión innecesaria, entró al país extranjero. Pero fundamentalmente está mostrando el proyecto de salvación a los extranjeros. Tiene el proyecto de salvar a los extranjeros. Los judíos ahora también pasa lo mismo, pero ellos dicen que ellos son los únicos que son el pueblo elegida, tiene conciencia elegida. ¿Por qué los judíos mató a todos los judíos? Porque se juntaban entre ellos y decían que eran elegidos ellos solamente y ellos eran superiores. Ahora pasa lo mismo a Estados Unidos. En cada diferente países hay hay un grupo de los judíos, hay sinagogas y ellos están reunidos entre ellos antes y ahora y tienen la conciencia elegida muy fuerte, pero esta conciencia, viendo espiritualmente, es muy tonto y es ignorante. Tenemos que ver esto. El Éxodo del Antiguo Testamento, si vemos ese estado, la obra de Dios, está anotado la obra de Dios que salvó al pueblo de Israel. A los judíos que eran siervos y esclavos de egipcios, y al poner la sangre del cordero a sus postes, podían salir de la tierra de Egipto. Pero si vemos en Éxodo 12:38 dice así: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimos ganados. Si vemos aquí donde dice gentes, ¿a quién se refiere? Cuando los pueblos de Israel en la tierra Gosén, viviendo 400 años, había un montón de gentes extranjeros alrededores de los judíos, viviendo, siendo en este momento solos multiculturas que están en Corea trabajando. O sea, muchas gentes extranjeras. Y los pueblos de estos gentes, los gentiles, eran trabajadores con los pueblos de Israel, pero ellos también, al ponerse la sangre de cordero, pudieron salir del Egipto. ¿Qué quiere decir esto? El Evangelio no es solamente por los pueblos de Israel, sino el Evangelio es dado para todo el pueblo. O sea, el Evangelio es necesario para todas las personas. A los enfermos, a los pecadores, a los asesinos. El Evangelio es necesario para todas las personas.
No hablamos las naciones. Esto es la voluntad de Dios y el proyecto de Dios, pero los pueblos de Israel perdieron esta esencia y estaban metidos en la conciencia elegida. Por eso Jesús está mostrando que los discípulos puedan abrir los ojos espirituales, le muestran en el campo personalmente. Por eso, al entrar a esta zona, a esta región, viene una mujer cananea y le ruega y le dice, mi hija está endemoniada en graves estados y quiero que le sane a mi hija. Si vemos esto, ya Jesús, podemos ver que los rumores de Jesús ya estaban expandidos a exteriores, a otros países, que al encontrar a Dios van a tener la sanidad. Entonces, al escuchar el rumor que Jesús iba a venir a su región, con la desesperación viene a encontrarse a Jesús. Pero una cosa sorprendente es, esta mujer cuando llama a Jesús, le confiesa así, hace una confesión muy sorprendente. Señor, hijo de David, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta confesión no es una confesión simple. Señor quiere decir en griego, Kyrios. Esta palabra se usa cuando llaman a Dios. Es un pronombre cuando llaman a Dios. Ellos no podían decir la palabra Jehová a Dios y utilizaban muchas otras palabras, pero una de esas palabras es Kyrios. O sea, hijo de David. ¿Qué quiere decir? Señor, hijo de David. Quiere decir que es la Mesía prometida. Es una expresión especial de los judíos. Volviendo de hablar, esta mujer está confesando que Jesús es el Cristo y es el Dios viviente y el Hijo del Dios viviente. Esta confesión está haciendo. Este rumor que escuchó esta mujer cananea entendió y estaba perfecto que si no era hijo de Dios no podían hacer ese milagro y esa sanidad. Y esta mujer sabía este misterio, este secreto que sabían solamente los judíos y expresó así. Mesías es una expresión especial de los judíos, pero esta mujer sabía y confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y quien es la solución de todos los problemas. Confió totalmente, creyó totalmente. Esto tiene que ser una plataforma de fe nuestra. ¿Dónde tiene que empezar nuestra fe de confesión de fe? Tenemos que empezar desde tú eres el Cristo y eres la solución de todos los problemas. A través de este problema, solucione al nombre de Jesucristo. Y entonces Dios nos cumple. Jesús, al creer que Jesucristo es la solución de todos nuestros problemas, esto es algo grandioso. Satanás, hasta ahora también, por estos 12 problemas espirituales, 24 horas anda alrededor nuestro como un león rugiente para devorar. ¿Quién es la única persona que puede vencer a este Satanás y el diablo que nos engaña todo el tiempo? Solamente Jesucristo. Por eso nosotros decimos solo Jesucristo. Solamente Jesucristo es la única solución y la respuesta de estos 12 problemas espirituales. Esta mujer cananea, siendo una extranjera, sabía perfectamente que Jesucristo era que podía salvar de su destino y de su vida. Solamente Jesucristo puede solucionar mi vida. Solamente Jesucristo es la solución de mis problemas. Lo creyó totalmente esta mujer, como si fuese Rahab del Antiguo Testamento. Tenía la fe de unicidad, que lo escondió totalmente al hombre de Dios. Por eso,
Yo, 예수 그리스도의 유일성, cuando dice la unicidad de Jesucristo, me acuerdo la pregunta de 100 preguntas y una respuesta de CCC. Yo cuando iba a la universidad fue entrenado en CCC. ¿Qué es CCC? CCC es campus, o sea, dentro de la universidad hay un grupo que hace el movimiento de cristianismo. Esto no es local, sino es para. Es una congregación de misionera. ¿Quién empezó esto? Empezó de Estados Unidos, pero hubo el sucursal, el pastor Kim Jong-un. Él hizo la creación de este grupo, este CCC. Todos los universitarios en los veranos se reunían a todas las naciones y hacían el retiro espiritual. Pero ¿cuál es el mejor tiempo? Le hacen 100 preguntas a este pastor Kim Jong-un. Y entonces todos los creyentes, todos los universitarios le responden en una respuesta. Esa respuesta es Jesucristo. Yo quiero decir una parte de esa pregunta. ¿Quién es que está abrazando todas las naciones? Si hacía esa pregunta el pastor y decía Jesús Cristo. Yo voy a hacer, así que ustedes también quiero que confiese. De los 100 preguntas voy a hacer algunos nomás. Quiero que respondan en una sola palabra. ¿Quién encabeza de todas las iglesias? Jesucristo. ¿De quién quiere que sepa más? Jesucristo. ¿A quién quiere que conozca para siempre? Jesucristo. ¿Dónde está la razón de que la oscuridad no puede cubrir? Jesucristo. ¿Dónde está la razón que la desesperación y la crisis no me pueden quebrantar? Jesucristo. ¿Por qué el ambiente no me puede engañar? Jesucristo. ¿Dónde está la razón que la enfermedad no hace doler? Jesucristo. ¿Dónde es? Pero hay unas preguntas muy divertidas. ¿Dónde está la razón que podamos ignorar a Satanás? Jesucristo. ¿Quién dio la orden de destrocemos a Satanás? Jesucristo. Aunque este mundo diga algo, ¿dónde está la razón que ignoramos? Jesucristo. ¿De dónde sale esta valentía? Jesucristo. Amén. Solamente quien puede vencer a este mundo es Jesucristo. Los creyentes quiero que saboree esta bendición de estar junto con Jesucristo. Están saboreando, ¿no? Que Jesucristo está junto con nosotros. Este sabor. Nuestra vida empieza con Jesucristo y vivimos acompañados con Jesucristo y finalizamos con Jesucristo. Amén. Por eso en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es así. Yo haciendo oración a tiempo, todo el tiempo, estoy orando a todos los creyentes que están conmoviendo los débiles de la fe, especialmente a los pacientes de cáncer. Y siempre oro para que ellos puedan ver solamente a Jesús, que ellos puedan dejar una arte de obra en su vida. Dios no hace porque está aburrido, le hace tener la enfermedad. No está jugueteando con ellos. ¿Por qué no da el sufrimiento? Porque dentro de ahí quiere que dejemos un arte de obras de nuestra vida. Quiere que investimos en una vestimenta nueva, así que vivamos una nueva vida. Jesucristo tiene que ser la plataforma en nuestra vida, no el dinero, no la autoridad, no el lugar, no el poder. Solamente Jesucristo tiene que ser plataforma de nuestra fe. Por eso Jesucristo, ayer, hoy y el futuro siempre es igual. Todas las cosas empieza de creer a Jesucristo. Desde ahí empieza nuestra fe y nuestra vida de fe. Oro para todos los creyentes de los creyentes de la iglesia Yeon puedan entrar, puedan aferrar este pacto de 24 y que puedan entrar
respuesta de 25 horas. Vamos a ver el punto 2, fe de sobrepasar a sí mismo, 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídalas, pues da voces tras nosotros. A Jesús, en la rogación de la mujer, no habló ni una sola palabra, pero la súplica de la mujer continuó. Y los discípulos no querían escuchar más la súplica de esta mujer. Y entonces los discípulos acercaron a Jesús porque le molestaba. Haga algo con esta mujer, que lo despida. Jesús, haga algo para despedir a ella. No era porque sentía lástima por ellos, sino por el molesto. Los discípulos querían que lo hagan algo y que se vaya de ese lugar, porque estaba muy cansada. Y entonces Jesús le hace a su discípulo una respuesta muy diferente. Versículo 24, él respondió, dijo, no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Esta palabra, si recibimos como la palabra, es muy estrecho. ¿Cómo Jesús puede hablar así? Es una palabra que no coincide con el objetivo que vino Jesús a esta tierra. En una palabra quiere decir que no le interesa, porque nada que ver conmigo. Pero esta mujer sigue, viene delante de Jesús y ella se arrodilla y le dice, le suplica otra vez. Y entonces en el versículo 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los parrillos. Jesús, podemos pensar, ¿por qué Jesús está diciendo hasta esta palabra? ¿No es muy grave? En una palabra, si expresamos en una palabra, está tratando como un parrillo a esta mujer. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús está hablando esta palabra tan mal a esta mujer? En verdad, los hombres viven con su orgullo, con un solo orgullo, y cuando le toca ese orgullo, Jesús en este momento no está rechazando a esta mujer, sino Jesús está haciendo una prueba a ella, tocando su orgullo. Esta mujer como parrillos. Mayoría de la gente cuando le dicen así, Jesús es diferente con el rumor. ¿Cómo puede hablarme así? Aunque mi hija esté endemoniada, ¿por qué puede hablar así si es Jesús? Y se irían de ese lugar. Pero Jesús estaba probando a esta mujer. Ahora Jesús está viendo si tiene la fe de superar a sí mismo. ¿Puede superpasar su orgullo? ¿Esa fe tendrá o no? Están probando esta prueba. Y el último paso era, y le tocó su orgullo. Ustedes, ¿por qué haciendo vida de fe tiene la prueba? Porque le tocó su orgullo. ¿Por qué haciendo ministerio no tiene continuidad? Y lo dejan porque me tocó el orgullo. A mí me discriminaron, me hablaron mal, me trataron como pobre y me tocó mi orgullo. Si decimos del orgullo, nuestra nación Corea es más fuerte de esta parte. Los coreanos, al tocar el orgullo, no están tranquilos. Le devuelve y hace venganza dando su vida. ¿Cómo me puede tratar delante de gente así? ¿Por qué me insultó? Me dio pasar vergüenza. Continuamente hace lo posible. Un pastor habló así. Los creyentes coreanos, si está resentido, ni siquiera quieren ir al cielo. Cuando su orgullo es tocado,
no existe ni el cielo ni el 우리가 infierno. 얼마나 자존심에 지배당하고 Podemos ver 살고 있나. cómo nos está dominando en nuestro sentimiento, 영적인 atrapado en 삶은 nuestro sentimiento. 믿음과 기분에 따라 La 달라지는 vida 겁니다. espiritual no tiene que 감정과 기분에 따라 dependerse 신앙생활 사람들 del 대수만 sentimiento 신앙생활 de nuestra vida. 대부하지요. Y entonces no pueden hacer una vida de fe correctamente. Obviamente por eso su fe en vez de crecer se retrocede. Vamos a leer 27, 28. Y ellos dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en las mesas de sus amos. Y entonces respondió Jesús, dijo, os mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer extranjera pasó valientemente la prueba de Jesús. Encima confesó la confesión de su fe que le hizo a emocionar a Jesús como su palabra. Yo soy un parrillo, pero los parrillos también comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Por lo menos deme sus migajas. 부스러기 은혜라도 주님 주시옵소서. Dame por lo menos la migaja de gracia. 자신을 넘어서 Sobrepasó a sí mismo y mostró su fe. 자신의 믿음을 보여줬어요. Mostró su fe. Más que nada, esta mujer 예수님께서 고쳐주실 것이라는 estaba 뭐가 있었어요? la seguridad que Jesús le iba a sanar. 예수님은 저렇게 말씀하시는 거는 저분이 Sabía que Jesús no es así. Está hablando así para probarme. 뭐가 있었어요? 확실히 있었어요. ¿Qué tenía? Tenía la seguridad que iba a sanar, seguramente. Al tener esta seguridad, aunque diga cualquier cosa, no tenían herida. Quiero que ustedes tengan la seguridad. La persona que tiene seguridad no tiene la prueba, no se achica. Y entonces, al ver esa fe, Jesús en el momento le sana a la hija y le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y aquí la fe grande es una fe de megatón. Es una fe de megatón. La iglesia nuestra, hay muchas personas, los creyentes que están devocionando con la fe de megatón. Yo, cada vez cuando digo los nombres de ellos, me salen lágrimas en mis corazones. No es por él, por la iglesia. Si la luz y desaparecen, devocionan. No tienen ni nombre y la luz delante de Dios. Tu fe es como fe de megatón. Cuando Jesús, el Señor, vea a nosotros, quiero que vea como que nosotros tengamos la fe de megatón. Tu fe es grande. Cuando vea los pastores también. La fe es muy grande. Amén. Tiene que ser así. Todos los creyentes de la iglesia Yihua, todos quiero que obtengan la fe de megatón. Así, ustedes pueden salvar a 237 naciones, 5,000 tribus y pueden ser utilizados. No es complicado y difícil. Como la mujer cananea, si se hace solo Jesucristo, no necesita de otro, sino solamente Jesucristo. Entonces se termina todo. Vean solamente a Jesucristo en medio de problemas y casos, en vez de abandonarse. Más que nada quiero que acerquen a Jesús cuando tiene problemas, cuando tiene fracasos y cuando hay maldición. Quiero que tengan la fe de megatón, de mirar solamente a Jesucristo. Amén. No importa si me insultan, me critican. La fe de mirar solamente a Jesucristo. Dentro de ahí se levantan los milagros, porque Dios es el que levanta los milagros. Si levantan algunas cosas que le tocan su orgullo, quiero que sobrepase a sí mismo y que tengan la fe de megatón. Todos los creyentes de la iglesia Yihua, todos los casos e incidentes puedan recibirlo como la plataforma
para crecimiento de fe. O sea, después del sufrimiento vamos a salir como oros. Dios nos une todas las cosas para bien. Al final nos cambia todo por la bendición. Por eso todos los pasos en el año 2021, espero que tenga todo el crecimiento verdadero del crecimiento de fe. Conclusión, lo que no debemos olvidar, la palabra de hoy es no perder esta súplica de fe de esta mujer. Ni siquiera era ella, sino la hija fue sanado por la fe de la mujer cananea. En Santiago 5:15 dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si vemos en el versículo 16, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En los creyentes de nuestra iglesia también hay muchos enfermos. El pastor Kim Un-soo, el departamento de los ancianos, son todos los creyentes tienen enfermedad. Obviamente habrán anotado la lista de los enfermos. Le duele este lugar, está enfermo de este lugar. Obviamente habrá mucha enfermedad porque al tener mucha edad, pero eran todos una lista. Especialmente ustedes tienen que orar mucho por el departamento de los ancianos, por los enfermos. Por eso, al tener la enfermedad física, pueden llegar a ser débiles espiritualmente. Obviamente el pastora visita a los lugares, a los enfermos, pero hay muchos débiles. Por eso yo todos los días oro a través de estos pacientes del cáncer puedan buscar solamente a Jesucristo y que tengan la restauración de fe. La restauración fe es la prioridad. Por eso la obra de Dios, si oran, si la respuesta cumple, tiene que haber la súplica de fe. Ustedes conocen hay una persona interesante sobre Hipócrates primero que interesante sobre las 4 pautas para la salud destacadas por Hipócrates, el fundador de la medicina. El primero es ejercicios y el segundo es masaje. Y especialmente adelante puedo masajear, pero la espalda no lo veo. Por eso ejercicio, masaje. El tercero es última de la dieta y el último es la oración. Esto es lo que dijo Hipócrates. El cuarto para la salud del hombre es la oración. Es la cuarta pauta. El cirujano muy famoso del siglo XVI, Ambrose Paré, habló así: yo, médico Paré, cura las heridas y Dios cura las enfermedades. El cirujano hace sanar, pero Dios cura la enfermedad. Por eso hay una palabra famosa que dice oración de arriba. Lo primero tiene que orar, hay que orar dentro de la oración. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que vino esta enfermedad de mí? Y hay que orar y después tiene que ir al hospital y tiene que tomar medicamentos. Pero arriba de todo eso tiene que haber oración. Está hablando la prioridad. Por eso ore mucho porque la oración da la salud física. Por eso, apóstol Pablo en Efesios 6:18 dice, orando de todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con toda prevalencia y súplica por todos los santos. En una palabra, siempre tiene que ir al lugar para suplicar de fe. Aunque no haya pedido nada para evangelizar a esas personas, ir a esa región, transmitir el Evangelio, Dios nos bendice de todas las partes. Lo sembré
evangelizando desde joven, pero cuando me envejezco, Dios me bendice 축복해 주시 교회 축복하시. y bendice la iglesia. 하나님이 뭐든 뭐 주무십니까? Dios no está durmiendo, tampoco está muerto. Dios está mirando todo. Todos los creyentes de la iglesia llevan. Como el título de hoy, quiero que tenga la fe del pacto que se hace como tu fe. ¿Qué están creyendo? ¿Qué están mirando? Ya sabemos, ya sale. ¿De qué estamos alegres y de qué estamos teniendo interés? No estar siempre tomado mi teléfono móvil. Cuando abrimos los ojos, teléfono móvil. Cuando cerramos los ojos, teléfono móvil. ¿Por qué nosotros tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que crecer nuestra fe? Porque tenemos que superpasarnos a nuestro límite. Viviendo este país tan pequeño, ¿por qué tiene que vivir con una escala tan pequeña? Están temblando en los problemas. Con este corazón tan pequeño, ¿cómo vamos a hacer la evangelización mundial? No en mi escala, sino tenemos que entrar en la escala de Dios. Por eso la dedicación del templo y la evangelización de 237 naciones puedan ser discípulos para ser utilizados. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, en nuestra iglesia hay muchos pacientes de enfermos. Sane a través de la palabra de hoy y ore por ellos y dan la sanidad. Que puedan confesar que Dios me curó en las bocas de las enfermedades y que podamos sobrepasar a nosotros mismos y que todos sean hombres de personas a través de la plataforma de fe, que siempre podamos seguir la palabra de Dios y que podamos establecer solamente discípulos de Cristo dentro de Cristo completo y puedan recibir la guía. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.